Estás en historias de terror. Una comunidad de vecinos con reglas extrañas. La historia que me han pedido contaros ocurrió hace muchos años. Yo aún era un niño de unos 14 o 15 años por aquel entonces. Mi padre había encontrado trabajo como recepcionista en un bloque enorme de apartamentos en las afueras de la ciudad. El edificio en cuestión era una mole enorme de hormigón que contaba con 12 plantas de altura. Se había construido hacía muchos años y el tiempo había hecho mella en él. Sus años de gloria ya habían pasado y en aquella época en la que yo entré en él por primera vez, su aspecto denotaba un deterioro visible. Recuerdo que la primera impresión que tuve al verlo fue de la más absoluta desolación. En los alrededores no había nada reseñable, simplemente algún que otro edificio de menor tamaño por aquí y por allá. No había restaurantes, bares o zonas de ocio. Objetivamente se podría decir que era un barrio bastante triste. Llegamos una tarde fría de invierno. La nieve cubría con un fino manto blanco la carretera mientras nos acercábamos a nuestro destino. Prácticamente no vi el edificio hasta que estuvimos justo delante de él, ya que la niebla envolvía todo el horizonte y no se veía nada a pocos metros de distancia. Aparcamos el coche en una plaza del parking exterior reservada para el recepcionista. Estaba prácticamente al lado de la puerta principal. Descargamos nuestras maletas y nos dirigimos a la entrada. Recuerdo claramente que la primera vez que crucé el umbral de la puerta del edificio, noté algo extraño. No es una sensación que sepa explicar bien con palabras, pero sentí frío, pero un frío extraño, como si en lugar de helarme por fuera, me helase directamente por dentro. La sensación duró unos segundos y después se fue. Me di cuenta entonces que dentro, como era lógico, hacía menos frío que fuera. Estaba resguardado de las inclemencias y eso se notaba. Nadie nos esperaba. Imaginé que mi padre ya tenía todo bajo control, así que no era algo que me preocupaba en aquel momento. Realmente, mi única preocupación era empezar de nuevo una vez más, sin amigos, un barrio nuevo, nuevos compañeros de clase. Con el tiempo, me había convertido en alguien solitario, siempre de aquí para allá, debido a los continuos cambios de trabajo de mi padre. La zona de la recepción era amplia, con un mostrador de tamaño considerable en el centro y una silla de oficina detrás de él. En sus inicios, seguramente habría sido bastante impresionante, pero en ese momento se veía el paso de los años reflejado en él, al igual que lo había notado en el exterior del edificio. La iluminación era escasa, y no precisamente por la cantidad de lámparas que había, que eran muchas, simplemente parecía que había demasiadas sombras y que la luz no llegaba a todos los rincones con la suficiente intensidad. En otra situación, se hubiera podido decir que la iluminación era romántica, pero en realidad era más bien tirando a tétrica, tal vez por el tono blanco de las bombillas. A la izquierda había 2 ascensores grandes, con capacidad para al menos 10 personas al mismo tiempo. Uno de ellos tenía un papel con un aviso que indicaba que estaba fuera de servicio. Entre las tareas del nuevo trabajo de mi padre se encontraba el mantenimiento de las instalaciones, así que, para empezar, aquí ya teníamos un ascensor que seguramente tendría que reparar. Le auguraba muchas tareas y mucho trabajo en aquel edificio, por lo que había visto hasta el momento. Más allá de los ascensores se encontraban las escaleras. Hasta ellas apenas llegaba la luz, por lo que desde la entrada se veían totalmente sumidas en las sombras. A la derecha había una puerta cerrada, que no tenía ni idea aún de lo que podía haber tras ella. Detrás del mostrador también se encontraba una puerta, que en ese momento estaba entreabierta. Hacia ella se dirigió mi padre y yo le seguí como un fiel perrito. Cabe decir que yo guardaba mucho respeto hacia mi padre. Rara vez discutía con él y acataba sin rechistar las decisiones que tomaba por mí. No sé si era debido a mi carácter o a que me había educado de esa forma. Mi padre era un hombre de pocas palabras. Entramos a una especie de pequeño trastero que había tras la puerta.
Reconocí rápidamente que aquel era el lugar en el que se encontraban posiblemente todas las llaves de todas las puertas del edificio. También había una buena cantidad de utensilios de limpieza y herramientas variopintas para múltiples usos. Tampoco presté mucha atención. Estaba impaciente por descubrir dónde íbamos a vivir durante esa nueva etapa. Visto lo visto, no esperaba gran cosa, pero al menos me gustaría no pasar frío durante el largo invierno. Mi padre estudió el pequeño armario en el que estaban colgadas decenas de llaves. Seguramente trataba de entender el orden en el que estaban distribuidas. Un par de minutos después, eligió un pequeño llavero con 2 llaves y, sin decir palabra, se dirigió hacia la puerta y después condujo sus pasos hasta la puerta de la derecha. En la cerradura introdujo una de las 2 llaves, que encajó a la perfección, la giró y la puerta se abrió. Atravesó el umbral arrastrando su maleta y yo lo seguí con mi maleta. Estaba oscuro, pero localizó el interruptor junto a la puerta y lo activó. La luz nos mostró 3 puertas más, una a cada lado de un amplio pasillo y otra al fondo. Mi padre, sin dudar, se dirigió hacia la puerta del fondo. Usó la segunda llave en la cerradura y la puerta se abrió. Nuevamente oscuridad. Nuevamente el interruptor que había junto a la puerta proporcionó corriente a una triste bombilla que iluminó una sala decadente en la que se podía ver una pequeña cocina a un lado y 2 sofás raídos por el uso, con una mesa pequeña en el centro. No había nada más, excepto un pequeño mueble para la televisión frente a los sofás. La televisión en línea con la triste sala, no os esperéis nada parecido a las pantallas planas de hoy en día. Por aquel entonces ni existían, pero es que aquel aparato seguramente me duplicaba la edad que tenía entonces. Dejé mi maleta en la entrada y me fui a explorar la única puerta que vi, que como cabía esperar, conducía a las habitaciones. Había 3 habitaciones, no estaba mal. Como éramos 2, hasta podría elegir cuál prefería. Había una interior, que deseché rápidamente, ya que al menos quería un poco de luz natural. De las otras 2, elegí la que estaba más alejada de la puerta de la entrada. Seguramente era lo mejor, puesto que así, si mi padre tenía que salir por la noche para cualquier tema urgente, no sentiría sus pasos al salir. Las habitaciones tenían lo básico, una cama con su colchón y su almohada, una mesita de noche y un armario. No había nada fuera de lo común en ninguna de ellas a simple vista. Los primeros días en aquella casa fueron incómodos, a pesar de que yo ya estaba más que acostumbrado a cambiar de domicilio. Por otra parte, me aburría muchísimo y empecé a dedicar mis ratos libres a estudiar los diferentes inquilinos que vivían allí. Como siempre que llegaba a un nuevo sitio, se apoderaba de mí la curiosidad. Quería a toda costa explorar cada rincón y perderme en cada recoveco. Esa naturaleza curiosa de adolescencia, junto a mi otra característica destacada por aquel entonces, la inocencia, como veréis más adelante, no eran las mejores cualidades para habitar aquel lugar. Lo primero en lo que reparé fue que apenas había niños o gente de mi edad. El autobús pasaba a recogernos por las mañanas y nos traía de vuelta por la tarde. Por aquella época del año, me iba de noche y volvía también de noche. Durante los primeros días, solamente otra chica hacía el mismo recorrido que yo. Me preguntaba cómo era posible que en un edificio de 12 plantas, con 10 apartamentos cada una, que calculando un poco me llevaba a pensar que allí podían vivir tal vez unas 100 personas mínimo, y solamente una chica iba conmigo al instituto. Bueno, era un dato curioso, el primero de muchos que iba a descubrir. Por las tardes, al regresar a casa y después de hacer mis tareas escolares, pasaba algunas horas en la zona de recepción viendo entrar y salir a los inquilinos, mientras leía un viejo libro de Edgar Allan Poe. Junto al libro siempre llevaba un cuaderno y un pequeño lápiz, en el que iba anotando cosas que me llamaban la atención. De esta forma, garabateaba notas como: el vecino del 6º C llega al edificio todos los días exactamente a las 8 en punto. La chica que va conmigo al instituto vive en el 8º D.
La mujer del segundo A tiene 2 perros pequeños. En el piso 9 parece que no vive nadie. Los días transcurrían en medio del frío invierno y yo empecé a repartir el tiempo que pasaba en la recepción con horas de investigación por las diferentes plantas. Junto a los ascensores, bajando las escaleras, descubrí los sótanos. Había 2 plantas de sótanos bajo el suelo. En la primera había una zona de lavandería y una sala de la comunidad. Ambas estaban siempre abiertas. Además, también había un montón de puertas que estaban permanentemente cerradas y cuyo interior aún era una incógnita para mí, excepto una de ellas, que era la sala de calderas y que había visitado ya una vez acompañando a mi padre. En el segundo sótano había una especie de almacén y al parecer nada más. Ese sótano era mucho más pequeño que el superior. De hecho, daba la sensación de que por su tamaño había sido construido posteriormente al proyecto inicial del edificio. Caminando a lo largo y ancho de los pasillos de las 12 plantas, me iba fijando en la enorme cantidad de manchas y en las pequeñas fisuras que había aquí y allá en las paredes que separaban los diferentes apartamentos. No fue hasta la segunda semana que entré en uno de esos apartamentos. Lo hice acompañando a mi padre para revisar un problema relacionado con la calefacción de la tercera planta, para ayudarle con las reparaciones. Allí vivía una anciana sola con su gato negro. El gato era precioso, pero la anciana me resultó bastante rara, tanto en su apariencia como en la forma de comportarse. Durante todo el tiempo que estuvimos allí, permaneció sentada en un amplio sillón, acariciando al gato. Ahora que lo pienso, casi resulta cómico pensar en ella como una gran villana de película, acariciando el típico gato. Pero nada de eso, simplemente era una anciana con un gato, eso sí, una anciana realmente extraña. Mientras mi padre estaba con las herramientas purgando radiadores, escuché a la anciana que se dirigía a mí con estas palabras: «Acércate, hijo. Ven que te vea la vieja Ela». En línea con el resto del bloque, la iluminación del apartamento era escasa. Ya había anochecido, pero ella, además, tenía todas las persianas y cortinas cubriendo las ventanas. Recuerdo pensar: normal que no me vea, apenas me cuesta ver más allá de 2 metros. Mi padre, en cambio, se movía ágilmente con su linterna frontal de trabajo. Me acerqué a ella y me dijo: «Eres joven, este no es lugar para ti, hijo. Espero que no permanezcas aquí más de la cuenta, no es el sitio que esperas para crecer». Seguramente notó mi incomodidad y centró la conversación en otro tema, aún más desconcertante. «¿Sabes que esta noche es luna llena?». Yo negué con la cabeza. Noté su mirada endurecerse mientras la clavaba en mis ojos y dijo: «En este lugar no debes bajar nunca la guardia. Esta noche es luna llena. Nunca pierdas de vista la luna llena porque no debes dejar que sus rayos entren en tu apartamento». Me picaba la curiosidad de saber cuál era el motivo, pero mi timidez me echó para atrás. Ella me miró un instante y luego simplemente se encogió de hombros y dijo entre dientes: «Hay peligros ocultos en esta casa, algunos de ellos difíciles de explicar». No hubo más conversación y yo me quedé con una sensación de inquietud que me duró toda la noche. Cabe decir que hice caso de su consejo y cerré todas las persianas. La única que no puedo asegurar si permaneció abierta o cerrada era la de la habitación de mi padre. Con él no hablé del tema, porque internamente estaba seguro de que me diría que no hiciera caso a esas tonterías. A la mañana siguiente, todo estaba en orden, así que dejé de preocuparme por el tema. Pero por la tarde, al regresar del instituto, mientras hacía mis tareas, escuché golpes en la pared. Era como si alguien golpease con los nudillos desde el otro lado. Eran 3 golpes seguidos y luego paraban. Unos minutos más tarde, de nuevo escuché los golpes y de nuevo pararon. A la tercera vez que sonaron, me acerqué a la pared y puse la oreja para intentar escuchar algo más al otro lado. No escuché nada de nada, pero estar pegado a la pared en la forma en la que me encontraba me hizo tener un ángulo de visión que difícilmente habría tenido de otra forma. El armario de mi habitación hacía esquina contra la pared.
En la mínima separación que había entre él y la pared, me pareció ver una pequeña hendidura, más o menos a una altura de medio metro del suelo. Habría sido imposible de ver desde cualquier otro ángulo. Me acerqué al armario e intenté moverlo. Estaba prácticamente vacío y gracias a eso, con algunas dificultades, pude desplazarlo lo suficiente para ver de cerca la hendidura. Era un pequeño agujero, pero no vi nada más. Fui a por una linterna para ver si había algo dentro, pero tampoco encontré nada. Finalmente, probé a introducir en él una pequeña barra metálica que encontré en la caja de herramientas de mi padre. Era simplemente si por curiosidad tenía un tope o atravesaba la pared. Ante mi asombro, encontré un tope, pero al empujar cedió y una pequeña puerta de 1 metro de alto apareció en la pared casi de la nada. Estaba tan bien disimulada que jamás me habría esperado que estaba allí. Al accionar el mecanismo de la hendidura, se abrió simplemente unos milímetros, los suficientes para verla. Me di cuenta entonces de que no sería capaz de abrirla si no apartaba el armario del todo. Me dispuse a ello y un par de minutos más tarde estaba preparado para abrir del todo aquella puerta oculta y descubrir lo que había al otro lado. La abrí del todo. La oscuridad era total allí dentro. Encendí la linterna de nuevo y durante un instante me pareció ver moverse algo muy rápido en medio de la oscuridad. La linterna iluminó un pequeño conducto de 1 metro de ancho por 1 metro de altura más o menos. De largo tenía un par de metros y al fondo se veía más oscuridad. La curiosidad me hizo entrar al conducto y avanzar a través de él hasta llegar al fondo, donde cautelosamente me paré y asomé la linterna hacia la oscuridad. Ante mí se reveló una amplia habitación con múltiples estanterías llenas de libros. En el centro de la estancia había un escritorio con una vieja silla. Sobre él se veía también una pequeña lámpara. Todo estaba completamente cubierto de polvo y telarañas. Parecía que aquel rincón había pasado desapercibido para el mundo durante algunos años. No tenía salida aparentemente, solamente estaba aquella habitación. Recorrí las estanterías con la luz de mi linterna hasta detenerme en un pequeño libro que estaba un poco separado del resto. Destacaba además por su cubierta, que era completamente negra. Sobre ella simplemente estaban impresas las siguientes 2 palabras en letras doradas: Bloque 10. Con él en la mano me dirigí al escritorio. Soplé sobre él para quitar un poco el polvo. Igualmente hice lo mismo sobre el escritorio y lo abrí sobre el hueco que dejó el polvo en la madera. La primera página simplemente tenía varias referencias de construcción del que llamaban el Bloque 10. A poco que me fijé, me di cuenta de que se trataba del mismo edificio en el que estábamos. Las siguientes páginas eran planos del mismo. Después me encontré con un montón de páginas que habían sido arrancadas. Y finalmente, en la última página, en una tonalidad diferente al resto, pude leer lo siguiente: Reglas del Bloque 10. A continuación, aparecía lo que deducí que eran las reglas. Regla número 1. Nunca camines por el pasillo de la 9ª planta después de la medianoche. Regla número 2. Si oyes golpes en la pared, responde con 3 toques. Regla número 3. No te acerques al ascensor si las luces parpadean en rojo. Regla número 4. Mantén tus persianas cerradas durante las noches de luna llena. Regla número 5. Si encuentras una llave olvidada en el suelo, no la cojas. Regla número 6. Jamás te asomes al sótano después de las 3 de la madrugada. Regla número 7. Nunca hables con la anciana del 3er piso ni menciones su nombre en voz alta. Regla número 8. Si recibes una invitación al club de lectura del edificio, asiste sin falta. Regla número 9. Evita pisar el 12º escalón de la 12ª planta de la escalera principal. Regla número 10. Si encuentras una pluma negra en tu buzón, no la toques. Regla número 11. No aceptes paquetes ni cartas dirigidas a antiguos residentes de tu apartamento. Regla número 12. Si encuentras una puerta nueva en algún pasillo, ignórala y no intentes abrirla. Regla número 13. No hables de las reglas con quien no sepa de su existencia.
Me resultó curioso que pudieran existir unas reglas para un edificio. ¿Significaba aquello que para vivir allí había que cumplirlas? Las leí de nuevo. Eran realmente extrañas, y si no se cumplían, ¿pasaría algo? De hecho, eran tan extrañas que si no las conocías y te enfrentabas a las situaciones que se reflejaban en ellas, cualquier persona actuaría según su propio criterio, que seguramente no tendría mucho que ver con lo que indicaba la regla. Me fijé en la regla 2. Precisamente los golpes en la pared me habían llevado a descubrir aquella habitación secreta. Es decir, romper una regla me había ayudado a encontrarme un libro en el que había una lista de reglas. A priori no parecía tan malo. Me fijé también en la regla que hablaba de la luna llena, tal como me había dicho la anciana. Aparte de las reglas, el libro parecía interesante porque los planos me podrían servir para explorar, así que me lo llevé. Aquel día no hice nada más en aquella habitación porque ya casi era la hora de cenar. Salí con el libro y cerré la pequeña puerta de forma que quedaba totalmente oculta en la pared. No coloqué el armario en su lugar porque tenía pensado regresar pronto a explorar el resto de libros y estanterías de la habitación. Nada más regresar por si acaso, golpeé 3 veces la pared. Nada sucedió, pero yo me quedé más tranquilo. Al día siguiente, recuerdo que era un viernes, regresé a la habitación oculta después de las clases. Comprobé si la lámpara funcionaba, cosa que no ocurrió, pero ya iba preparado con una bombilla de repuesto. Probé con la nueva y la habitación se iluminó un poquito más. Al menos ahora no tenía que usar la incómoda linterna y podría leer allí. Lo primero que vi fue una nota en el mismo escritorio, que de alguna forma me había pasado desapercibida mientras probaba la lámpara. La nota parecía que había sido escrita recientemente, al contrario que todo lo que había en la habitación. Lo confirmé al leerla, segundos después, ya que por extraño que parezca, era para mí. Era una invitación al club de lectura, directamente a mi nombre. Yo creía que nadie sabía mi nombre aún en aquel nuevo vecindario, y lo más extraño, cómo alguien la había podido dejar allí. El día anterior había comprobado que la única forma de entrar a aquella habitación era por la puerta que yo había descubierto. No podía ser así, tenía que haber otra forma de acceder a ella. Las siguientes 2 horas transcurrieron mientras inspeccionaba minuciosamente cada centímetro de las 4 paredes de la habitación, incluidas las estanterías y los libros. Recuerdo que había visto alguna película en la que moviendo un libro, o varios, se activaba algún resorte que abría alguna puerta oculta en alguna parte. No ocurrió tal cosa, por mucho que me esforcé, así que desistí temporalmente. Sabía que algo se me escapaba, pero ese día no había tenido suerte. Me dije a mí mismo que continuaría otro día con más ganas. Volví a leer la invitación. Nos gustaría que nos acompañes en la siguiente reunión del club de lectura, el sábado a la medianoche en la 2ª planta del sótano. Era muy escueta, sin más explicaciones. El sábado era el día siguiente y la hora era totalmente inusual. De hecho, para poder asistir tendría que salir a hurtadillas sin que mi padre se enterase. Por otra parte, no sabía quién me enviaba aquella invitación. ¿Era seguro asistir? Analicé la situación con mi mente inmadura y decidí que era buena idea simplemente porque tenía una enorme curiosidad y porque había un libro con unas reglas donde la número 8 casi me obligaba a no rechazar la invitación. Mi imaginación volaba por aquel entonces. Se me pasaron 1000 ideas por la cabeza sobre lo que podía ser aquel extraño club de lectura que dejaba invitaciones en salas ocultas, pero no estaba preparado ni por asomo para lo que me iba a encontrar aquella noche. El día siguiente se me pasó muy despacio por las ganas de que llegara la noche. Estaba impaciente por saber y descubrir más sobre la invitación. A mi padre no le dije nada, por supuesto, porque jamás me habría dejado ir. A las 12 menos 20, más o menos, ya estaba listo para salir de mi habitación. Mi padre se acostaba temprano porque también se levantaba muy temprano. Al pasar junto a su cuarto, escuché sus ronquidos a través de la puerta.
No había peligro de que me escuchase, así que crucé el pasillo sigilosamente, llegué hasta la puerta de entrada, la abrí y salí. A las 12 menos 10 ya me encontraba en la entrada a la segunda planta del sótano, donde solamente estaba la puerta del almacén. Allí no había nadie. Pasaron los minutos lentamente mientras empezaba a pensar que alguien me había gastado algún tipo de broma que no lograba entender. Recuerdo que miré el reloj y cuando faltaba un minuto para la medianoche, 4 personas aparecieron por el pasillo que conducía a la puerta del almacén, en la que yo me encontraba mientras esperaba. Las 4 traían sudaderas oscuras con un capucha que les cubría el rostro. Todo muy enigmático, pensé. Cuando llegaron a mi altura, una de ellas me habló con voz de mujer mientras se quitaba la capucha. «Hola, chico, bienvenido al club de lectura. Acompáñanos, por favor». Era una mujer mayor, de unos 70 años, pensé en aquel momento. Las otras 3 personas la siguieron sin quitarse la capucha y yo los seguí a todos. Entramos al almacén y nos dirigimos a la pared más alejada de la entrada. La mujer hizo algo junto a una de las estanterías que había encajadas en la pared y de repente, bajo mis pies, noté que el suelo se movía. El trozo de piedra sobre el que estábamos se deslizó lentamente aproximadamente unos 2 metros hacia abajo y ante nosotros apareció una puerta metálica cerrada con llave. La mujer que conducía el grupo sacó una llave de extraña manufactura. La vi solamente un instante, pero me pareció de otra época. La puerta, como era de esperar, se abrió y todos cruzamos el umbral. Sentí como detrás de nosotros la piedra se movía de nuevo y el sótano recuperaba el trozo de suelo perdido. La mujer y sus acompañantes encendieron linternas y yo, que también llevaba la mía, hice lo mismo. Avanzamos por un estrecho túnel que no tardó en ensancharse. Parecía muy antiguo y rudimentario y aparentemente había sido excavado a mano. En los laterales empecé a ver antorchas colgadas, pero que en ese momento estaban todas apagadas. Bajo los pies empecé a notar el crujir de las piedras. Eso pensé yo, hasta que dirigí el haz de luz de mi linterna hacia abajo y descubrí con terror que estábamos pisando huesos. Al ver el primer cráneo, me di cuenta de que eran restos humanos. Muchos, porque todo el suelo que pisábamos era un manto de huesos y no se veía el fondo. ¿A dónde me llevaban?, pensé. Durante un instante estuve a punto de dar la vuelta, pero no tardamos en encontrar una bifurcación, y para entonces, cuando me di cuenta ya estábamos en una sala de un tamaño considerable, para lo que yo me podía esperar allí bajo tierra. En el centro había una mesa redonda, alrededor de la cual había 13 sillas. En aquel momento me parecían demasiadas para los 5 que éramos en total, pero pronto entendí la disposición de las sillas. Me fijé que todas tenían un número grabado en el reverso, que iba desde el 0 al 12. La mujer encendió un enorme candelabro que había en el centro de la mesa y todos apagamos nuestras linternas. Justo después, cada uno de ellos se sentó en sillas que no eran consecutivas y que parecían aleatorias a simple vista. La mujer me miró y me dijo que me sentara en mi silla. Yo busqué la que tenía el 0 grabado, después de comprender que cada una se correspondía con una de las distintas plantas del edificio. Una vez sentado, los 3 acompañantes se quitaron la capucha. Todos eran mayores que yo, por supuesto, 2 hombres y otra mujer. Sus edades rondarían entre los 30 y los 50, calculé, aunque tampoco veía nítidamente sus caras, ya que la iluminación era escasa, como era habitual en todo lo referente a aquella casa. Ninguna de sus caras me sonaba, a pesar de que llevaba varios días pendiente de los vecinos que entraban y salían. La mujer habló de nuevo para darme la bienvenida al club. «Como estás comprobando, este no es un club de lectura al uso», dijo mientras señalaba la estancia. «Estás en un lugar que no pertenecía al edificio originalmente, pero que hoy en día forma parte de él. Es un lugar prohibido, al que solamente puedes entrar por invitación, y esa invitación solamente es para unos pocos elegidos. Tú has sido uno de ellos, el más joven desde hace décadas. ¿Por qué he sido elegido?»,
Pregunté con dudas. Porque has conseguido encontrar la cámara secreta de tu planta. Todos los que estamos aquí hemos encontrado la nuestra. Ahora somos los guardianes que las custodian. Y tú, desde hoy tendrás la misma misión. La cámara de la planta 0 es tuya y nadie debe acceder a ella, excepto si se trata de alguno de los miembros de las otras cámaras. Me contestó. ¿Qué debo hacer si alguien la descubre? Pregunté de nuevo. Acabar con su vida, fue la cortante y escueta respuesta. De repente, se escuchó un ruido apagado que venía de la pared del fondo de la sala. Era la pared que estaba detrás de la mujer y a mi derecha. Según mis cálculos, la mujer estaba sentada en la silla de la planta 9. Al escuchar el ruido, todos se pusieron en pie al instante, mientras yo los miraba con curiosidad. Entonces, la mujer me dijo, «Hoy no te puedes quedar más. Aún hay cosas que necesitas aprender». Hizo un gesto a uno de los hombres, que sin mediar palabras se dirigió directamente hacia mí. Mientras, los demás se unieron a la mujer mientras ella se encaminaba en la dirección de donde provenía el ruido, que cada vez se escuchaba con mayor claridad. Desde lejos, escuché unas últimas palabras de la mujer dirigidas hacia mí. Recuerda las reglas. Después de aquellas palabras, ella y sus dos acompañantes desaparecieron en las sombras. El hombre que se había quedado junto a mí me dijo, «Acompáñame». Y yo, sin más preguntas, lo seguí de nuevo por el camino por el que habíamos entrado. Desandamos todo el recorrido en silencio hasta que llegamos de nuevo al almacén del sótano. Entonces, antes de despedirse, aquel hombre se dirigió a mí por última vez. «Tendrás una de estas», dijo, mientras me mostraba la extraña llave que abría el acceso por el que acabábamos de salir. «La tendrás pronto si haces caso al consejo de Cassandra y dominas las reglas». Después de pronunciar aquellas palabras, salió del almacén y no volví a verlo. Me quedé unos minutos sin saber muy bien qué hacer, petrificado. Intentaba asimilar todo lo que acababa de ocurrir. El club de lectura. Simplemente era un nombre para una especie de grupo selecto que tenía la misión de guardar el acceso a las habitaciones ocultas. Al parecer, no iba a leer los clásicos ni a debatir nada con los pocos miembros que formaban parte de él. Regresé a mi habitación con esos pensamientos en mi cabeza. Me tiré en la cama y a pesar de que ya pasaba de la 1 de la madrugada, tardé mucho en dormirme. A la mañana siguiente me desperté tarde. Mi padre ya no estaba en el apartamento, lo que me hizo pensar que últimamente apenas coincidíamos, ni siquiera para comer. Las pocas veces en las que nos encontrábamos, apenas hablaba y lo notaba más taciturno de lo habitual. Mientras desayunaba, decidí que entraría a la habitación secreta a inspeccionar los libros que había en las estanterías. Estuve allí hasta la hora de comer. Ahora procuraba cubrir mi rastro, cerrando el acceso detrás de mí para que nadie, en este caso mi padre, entrase a mi escondrijo. Revisando los planos que había en el libro de las reglas, descubrí que de alguna forma todos los apartamentos por planta tenían un acceso que daba a una habitación secreta que era común a todas ellas. Después de inspeccionarlo más a fondo, me di cuenta de que era una enorme obra de ingeniería con múltiples accesos, en algunos casos cortos y en otros más largos. Según la reunión de la noche anterior, el primero que accedía controlaba la silla de la planta y si alguien más entraba, debía acabar con su vida. No sabía si creérmelo. Estábamos en el siglo XXI. Asesinar no era lo habitual en una comunidad de vecinos. Seguramente habían exagerado para tomarme el pelo porque yo aún era un joven adolescente. En aquel momento me intrigaban dos cosas relacionadas con la habitación en la que me encontraba. ¿Cómo habían dejado la invitación dentro de la habitación? ¿Y por qué alguien había arrancado las páginas que faltaban del libro? A la primera pregunta no tenía ninguna respuesta porque a la habitación de la planta 0 solamente se entraba por el acceso que yo había descubierto, ya que no había más apartamentos. A la segunda pregunta aún podía responder menos, ya que no tenía ni idea.
A pesar de eso, tenía la intuición de que eran importantes para aclarar el misterio que me tenía absorto. Empecé a revisar los demás libros de las estanterías. No parecían tener relación unos con otros. Había libros de historia antigua, de alquimia, ocultismo, fantasía y hasta lo que pude ver, incluso magia. Parecían interesantes, pero ninguno tanto como el primero que había descubierto. De todas formas, durante los días siguientes los estuve estudiando más a fondo. No ocurrió nada reseñable hasta un par de días después, cuando nuevamente escuché que alguien golpeaba la pared mientras yo estaba haciendo mis tareas de clase. Yo contesté con 3 golpes, sin pensarlo 2 veces, y al momento alguien golpeó de nuevo. Contesté con 3 golpes más, y escuché una vez más la respuesta. Fue cuando me di cuenta de que los golpes cada vez eran diferentes. Por mi cabeza pasó el recuerdo de que había visto alguna serie en algún momento en la que la gente enviaba mensajes usando código Morse para no llamar la atención. ¿Podría alguien estar al otro lado tratando de comunicarse conmigo? Para reforzar esa posibilidad, estaba el hecho de que uno de los libros que había encontrado trataba algún tema sobre el código Morse y traía una tabla con la traducción de cada símbolo. A partir de entonces, yo seguí golpeando 3 veces la pared y anotando los golpes que obtenía como respuesta. Estuve así como 5 minutos hasta que cesaron los golpes que me respondían. Había llenado casi una hoja de anotaciones de golpes cortos y largos. Con la tabla de traducción de códigos al lado, fui completando un mensaje que confirmó que había dado en el clavo. Mira hacia arriba, encuentra respuestas, busca salidas, encuéntrame. El mismo mensaje se repetía hasta 3 veces. Lo analicé pero no lo entendí. Tenía que encontrar a alguien, buscar respuestas y salidas, y mirar hacia arriba. ¿Qué iba a conseguir mirando hacia arriba? Lo hice, pensando que por probar no perdía nada. Pero me dio la impresión de que lo que perdía era el tiempo. No vi nada. El resto de la tarde y hasta que me dormí pasé el tiempo dándole vueltas al enigmático mensaje. Durante la cena coincidí con mi padre, solo presencialmente, porque él parecía no estar allí, ni siquiera comió y seguía taciturno y prácticamente no se comunicaba conmigo. Empecé a preocuparme un poco. Tal vez el mensaje que había descubierto y la preocupación por mi padre se mezclaron en mi mente de manera retorcida durante mis sueños. Pero os aseguro que él aparecía vívidamente en mi sueño, entrando en la habitación secreta mientras yo estaba leyendo el libro de las reglas, y sin más me señalaba hacia arriba. Yo solamente pensaba horrorizado en que tenía que matarlo porque había descubierto la habitación y yo era el guardián. En ese momento angustioso de pesadilla, cuando yo me dirigía hacia él para cumplir mi cometido, me desperté sobresaltado en medio de la noche. Desperté con el malestar de quien despierta de una pesadilla, pero también con la revelación de que tenía una pista que seguir, buscar respuestas mirando hacia arriba en la habitación secreta. Recuerdo que miré el reloj y eran sobre las 5 de la mañana, pero no podía esperar. Rápidamente abrí la pequeña puerta y accedí a la habitación. Encendí la lámpara y también la linterna y apunté directamente al techo. No vi nada, pero esa parte de la habitación no la había revisado anteriormente, así que me dispuse a hacerlo más de cerca. Cogí la silla del escritorio y fui estudiando cada palmo del techo hasta que entre 2 estanterías encontré un discreto agujero similar al que me había abierto la puerta secreta. Utilicé la misma barra metálica que la otra vez para introducirla en él y una pequeña compuerta se abrió de golpe sobre mí. De ella se descolgó una estrecha escalera metálica de mano, dándome un susto tremendo que casi me hizo caerme de la silla. Se notaba en ella el paso del tiempo. Si hubiera sido la típica escalera de cuerda, ya estaría inservible seguramente. No era tan larga como para llegar al suelo, pero lo suficiente para usarla desde la altura que me proporcionaba la silla. Sin más preámbulos, me colgué de ella unos segundos para ver si soportaba mi peso y acto seguido empecé a subir, con la linterna en la boca apuntando hacia arriba. Como imagináis,
Llegué a una habitación idéntica a la que acababa de abandonar, la habitación secreta de la planta 1. Nadie vivo de aquel edificio la controlaba porque nadie se había sentado a mi lado en la mesa de la reunión del club de lectura. Eso no quería decir que no hubiera accedido nadie a ella, igual que yo lo estaba haciendo en esos momentos. Sospechaba que por allí era por donde alguien había entrado a dejarme la invitación. De todas formas, cuando empecé a explorar, estaba todo lleno de polvo como la primera vez que entré en la mía. La diferencia aquí era que además había un olor raro. No tardé en descubrir el origen. Al apuntar mi linterna hacia una de las estanterías, descubrí el primer cuerpo. Más tarde descubrí los otros dos. Por el estado, hacía años que habían muerto, ya que solamente quedaban restos de ropas y huesos y pelo. ¿Cómo habrían podido pasar desapercibidos? El olor ahora era a muerte, aunque no era fuerte ni desagradable, pero en su día alguien podría haber notado el olor a putrefacción. Estos son pensamientos de mi mente actual, porque por aquel entonces me quedé tan en shock que apenas podía pensar en otra cosa que no fuera que aquella comunidad se tomaba las cosas muy en serio. Llegado el momento, yo me vería obligado a matar. Antes alguien debería darme una explicación sobre por qué eran tan importantes aquellas cámaras ocultas.